El nombre lo dice ahí. La última visión en la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto del Creador Yod-Heh-Wah-Heh. Ahora en el Nuevo Testamento hecho partícipe de carne y sangre siendo hombre, visto como el que es, el Aleph y el Tav en el AT, como el Aleph y el Tav en el AT. Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el Nuevo Testamento, cuyo nombre de él que es el mismo, más que ahora hecho partícipe de carne y sangre, su nuevo nombre es Yod-Heh-Wah, que es una abreviación de su antiguo nombre del tetragrama, más Shin-Ain, que corresponde a la palabra salva. Shin-Ain, que corresponde a la palabra salva, y es Yeuso. Yod-Heh-Wah, Shin-Ain. Yehue salva. Yehue salva. Yehue salva. Aquí está escrito. Yehue salva. Y el cual es literalmente Yehue salvando. Pues la revelación del Dios de Israel, el cual es el creador, y el cual es el creador, pues en el Nuevo Testamento se nos dice que es un hijo con H mayúscula, y sabemos que es carne y sangre, que es su cuerpo, carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo, que es su espíritu, el que posee en su ser, como ya he enunciado, el cual es el Logos, el Hijo, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo corporalmente con los hombres, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Lo que voy es que antes el Aleph y el Taf, el cual es el creador, era incorpóreo, pero tenía una forma y tenía una figura, cual era la forma y la figura del hombre, más que antes de ser corpóreo, era incorpóreo, os decía, era in de carne y sangre, que no era de carne y sangre, pero ya era en el Antiguo Testamento y ya era en el Antiguo Testamento el Aleph y el Taf. El Aleph y el Taf, creo que es el Taf así. El Aleph y el Taf, que esto en el Nuevo Testamento, como está en griego y es el mismo que era antes, en griego, como está escrito en griego el Nuevo Testamento, por tanto tiene un alfabeto griego y es el mismo que era antes, mas que ahora hecho partícipe de carne y sangre, o hecho corpóreo, hombre, mas que ahora hecho partícipe de carne y sangre, mas que ahora hecho partícipe de carne y sangre, y está en griego, como en el lenguaje griego está escrito el Nuevo Testamento, pero es el mismo que era, mas que ahora es corpóreo, y es el mismo que es, y es llamado con la misma expresión que en el Antiguo Testamento, mas que ahora en griego, no en hebreo, sino en griego, y la indicante de él es el mismo que el Antiguo Testamento, más que ahora en griego, alfa y omega, el primero y el último, el principio y el fin. Antes en el Antiguo Testamento era incorpóreo, pero fue un hijo, el creador. Se nos dice en el libro de los Hebreos que es un hijo, y que ese hijo es mediante el cual el Padre ha creado todo, y es ese hijo el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto es Yod, Hei, Wab, Hei, el Dios del el creador, el Dios del Antiguo Testamento. Es un hijo y mediante ese hijo el Padre ha creado todo, toda. Entonces esta es la revelación del Padre y del Hijo, que el Padre es el postrer Adán, el que el Padre es el Padre es la megalocinis, la grandeza, la eminencia o el poder.
no se ha grabado el audio, pero se ha dado a conocer que el Dios del Antiguo Testamento, el cual es Yod-Heh-Wab-Heh, como se anuncia ahí, el cual es Yod-Heh-Wab-Heh, es el Aleph y el Taf en el Antiguo Testamento, y que es el creador, el creador. Esto es lo que se ha dado a conocer en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento este creador es el mismo que era, solamente que fue hecho partícipe de carne y sangre, y es un hijo, y llegó a ser hecho corpóreo. Ese hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto es el creador, por tanto es el alfa, es el creador y es el alfa y omega. Es el alfa y omega, el que está sentado en el trono, el que es Yod Hei Wab, ahora Shin Ain, el que era Yod Hei Wab Hei y el que ha de venir, el que era Yod Hei Wab Hei, el creador, el que era Yod Hei Wab Hei, el que ha de venir, el hijo del hombre, el cual viene a la diestra del poder. Entonces es el hijo y es el creador y es el mismo que era antes, más que ahora con carne y sangre. Y esta es la última revelación en la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto de el Dios del Antiguo, respecto del Creador, el cual es el Dios, el cual es el Creador, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, el cual es el Creador y el cual es el Dios del Antiguo Testamento, el cual es ahora con carne y sangre, es el Salvador, es el Alfa y Omega, es el Dios del Antiguo Testamento y es un hijo, y se nos revela en el Nuevo Testamento que ese hijo tiene un padre, el cual padre ha creado todo mediante ese hijo, y es ese hijo el que literalmente ha creado todas las cosas. Es ese hijo el que ha creado. Entonces, pues esa es la revelación de la que anuncia la escritura entre el Nuevo Testamento sobre el Padre y entre el Nuevo Testamento sobre el Padre y el Antiguo y el Hijo, y el Nuevo Antiguo Testamento sobre el Creador, y el cual es el ungido, al cual sí se le preparó camino, y que en el Nuevo Testamento se nos dice que es un hijo. Entonces, se nos dice que es un hijo. Entonces, la revelación del Padre en el Nuevo Testamento es que el Padre ha creado todo. Entonces, ¿qué es el ungido? ¿Y qué es un hijo? El creador en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que es un hijo y que es Yeuso y que es el creador, y que ese hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, por tanto es el creador. Y ese hijo es el que participó de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, y es el mismo que era antes el hijo, el creador, Yod Hei, más que ahora hecho partícipe de carne y sangre, y es Yod Hei Wab Shin Ai, como se ha indicado el nombre, Yod Hei Wab Shin Ai. Y él es el alfa y omega, es un hijo. Y él es el alfa y omega. Él es el alfa y omega, el que era antes, porque antes en hebreo es Aleph y Tav, pero es el mismo y participó de carne y sangre, es un hijo, el creador, y en el griego es alfa y omega, el primero y alfa y omega, el primero y el último, el principio y el fin. Punto. Él es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, lo cual se anuncia en el Antiguo Testamento, que es el creador. En el Nuevo Testamento se nos pone de manifiesto que es un hijo, y que el Padre, se nos habla en el Nuevo Testamento del Padre, el Padre, el cual ha creado todo mediante el Hijo, y él es el Hijo el que literalmente ha creado, ha cimentado la tierra y los cielos son obra de sus manos, y este creador, el cual es un hijo, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo para poder salvar, para poder morir y redimir, y es el creador, y es el Nazareno, y es el alfa y omega, y la última visión del alfa y omega, el cual es el creador, el cual es el Dios de Israel, se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, respecto del Alfa y Omega, el que está sentado en el trono, que es el Creador. En el Antiguo Testamento se revela las visiones respecto de él como el Aleph y el Taf. Y que es el mismo que en el Nuevo Testamento, más que en el Nuevo Testamento, el Aleph y Taf, el Creador, es con carne y sangre, y es el Salvador, es un hijo y tiene un padre. Y el Padre ha creado todo mediante ese hijo, y este Padre es el que es Teos. Este Padre es el que es Teos. Este Padre es el que es Teos, Teos. Y Teos será el Logos, el que está acá, el Logos,
logos. Por tanto, el logos es el que él es, que es Teos. Teos, Teos, el logos, el Hijo, el Creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Es el que él es, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo. El logos, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. En el Antiguo Testamento se nos dice que es Yod-Heh-Vav-Heh, que el creador es Yod-Heh-Vav-Heh, que es el ungido, acorde con Isaías 43, y en el Nuevo Testamento se nos dice que ese creador es un hijo, que mediante ese hijo son todas las cosas, y que ese hijo es el que participó de carne y sangre, llegando a ser hecho corpóreo, hombre, para poder morir, y lo introdujo su padre en el mundo, naciendo de mujer, naciendo de mujer, cuyo padre de él pues no se ha conocido, solamente lo conoce Pablo de Tarso, que es el que dio testimonio del Padre, que ha dado el Padre testimonio respecto de su Hijo, que estaba anunciado en los Antiguos Testamentos, y que está proféticamente anunciado en el Antiguo Testamento, Yod-Heh-Vav-Heh y el ungido, aunque no es Yod-Heh-Vav-Heh el Padre está indicado en Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces el Padre ha anunciado en el Antiguo Testamento respecto de su Hijo, y es el Creador, el cual en el Nuevo Testamento se nos revela que este creador es un hijo, y la última visión de él está en el Apocalipsis, sobre el Alfa y Omega, y, y pues el otro que le conoce es el predeterminado del Padre, el cual soy yo, acorde con lo que ha anunciado la Escritura respecto que ha anunciado la Escritura respecto del Padre, pues lo anunció Pablo de Tarso y el escritor del libro de los Hebreos. Entonces el Padre no es el Hijo, y el Hijo es el Creador y es el Salvador. Y esa es la revelación de la Escritura, que anuncia la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese Hijo es ahora carne y sangre y Espíritu Santo. Carne y sangre es su cuerpo, y Espíritu Santo es su espíritu, el que posee en su ser, el que posee en su ser. Y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo corporalmente, lo cual se corrobora en 2 Corintios 3:17. Entonces, al que le conocen, así es que, bueno, el mundo no le conoce ni al Hijo ni al Padre. Pero hasta ahí, hasta ahí. A las visiones del Padre no se han visto. Y hay una visión, como ya he dicho en otro video, sobre el Hijo del Hombre, el cual ya es el Creador, el Señor de los Espíritus, ya hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el elegido, el Hijo del Hombre, que llega ante un anciano de días. Y al parecer ese anciano de días representa al Padre, y esa es la única visión que se tiene en el Nuevo Testamento respecto del Padre. Ah, no hay más visiones respecto del Padre, no hemos visto más visiones, solamente esa, y se escucha desde una nube una palabra que dice: cuando el Hijo del Hombre es bautizado, el cual es el Señor de los Espíritus, el cual es el Creador, es bautizado, y se escucha una voz del cielo, del Padre, que dice: este es mi Hijo, respecto del Hijo del Hombre, este es mi Hijo, el amado o el elegido, a él oíd. Y eso es todo lo que se conoce respecto del Padre. En cuanto al Padre, obediencia, obediencia a la sanidad y la santidad, obediencia a la limpieza y obediencia al Espíritu Santo, el cual es el Hijo de Él, y el cual Padre no es el Alfa y Omega, sino que el Alfa y Omega es el Hijo es el que es el Shaddai, en el Antiguo Testamento Shaddai en hebreo, en el Nuevo Testamento el Pantocrator, el Todopoderoso, punto, el Creador. Esa es la verdad de la Escritura. Entonces al Padre no se le ha conocido, ni al Creador, el cual es el ungido, y el cual en el Nuevo Testamento se nos anuncia que es un Hijo, y ese Hijo es el que ha creado, y las ha creado todas las cosas el Padre mediante el Hijo, y es el Hijo el que ha creado. Y el nuevo hombre es creación del Padre, hechura suya del Padre, creado en Yehus ungido, mediante, es este el que ha sido creado, es este el que ha sido creado, es este el que ha sido creado. Bueno, voy a poner aquí, he quitado este y estaba este el que estaba, lo voy a poner de vuelta. Es este el que ha sido creado. Es este el que ha sido creado. Es este el que ha sido creado mediante Yahus ungido, al cual es el Hijo del Padre. Ha sido creado mediante
ofrenda por los pecados, que es el cuerpo del ungido, mediante ofrenda por los pecados y mediante Espíritu Santo, que es el pneuma del ungido, el cual es el que es enviado al corazón de los predeterminados del Padre, al corazón de los predeterminados del Padre, por el cual Espíritu del ungido, el cual es el ungido, son transformados de gloria en gloria en la misma imagen de el Señor, el cual es el Hijo del Hombre, el cual es el Hijo del Señor, el cual es el Hijo del Hombre, el cual es el Señor de los espíritus, el cual es el elegido. A la imagen de él son hechos los nuevos hombres por el Padre que ha creado, porque de él, del Padre, somos los nuevos hombres, hechura suya, creados en Yeuso ungido, el cual Yeuso ungido es el Creador y el Salvador y el Espíritu Santo. Punto. Y esa es la verdad que anuncia la Escritura, el cual Creador es el Salvador, Creador y Salvador, y carne y sangre, que es su cuerpo, y Espíritu Santo. Carne y sangre es su cuerpo, ofrenda por los pecados, y Espíritu Santo es Espíritu. Su Espíritu es el Logos, el Hijo, es el Espíritu Santo, y con su cuerpo es corpóreo. Y es mediante él que han llegado a la existencia, y es mediante él que llegan a la existencia los nuevos hombres, y los ha creado el Padre. Y los nuevos hombres son creación del Padre, hechura suya, creados en Zeus ungido, para buenas obras, cuales previamente preparó el Padre, para que en ellas, de antemano, para que en ellas anduviesen. Punto. Y es la revelación de la Escritura en el Nuevo Testamento respecto del Padre y el Hijo, y en el Antiguo Testamento respecto del Creador, el cual es el ungido acorde con Isaías 43, y que se revelan las revelaciones del Creador, el cual es el Aleph y el Taf en el Antiguo Testamento, el Aleph y el Taf, y que en el Nuevo Testamento pues es el ungido, se anuncia en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se nos anuncia que el Creador es un hijo, el Creador, que fue hecho partícipe de carne y sangre, que mediante ese hijo son todas las cosas, y que mediante ese hijo es el nuevo hombre. Y la última revelación respecto del Creador, ahora hecho partícipe de carne y sangre, en el Nuevo Testamento, es la revelación del Apocalipsis, del Alfa y Omega. ¿Cuál es el que es el Creador? El mismo que en el Antiguo Testamento, el Aleph y el Taf, más que ahora en el Nuevo Testamento, en griego, es el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Punto. Esa es la revelación de la Escritura, del Hijo y del Padre. Del Hijo y del Padre. Punto. Del Hijo y del Padre. Punto.